Bien, hermanitos, pues hoy vamos a ver las reformas que hace Nehemías en su tiempo y cómo están esas mismas reformas, hermanos, hoy en día. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 13. Lo vamos a ir leyendo y vamos a ir comentándolo. Dice la palabra: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Fíjense bien, hermano, hay una sentencia que se debe de cumplir, ¿sí? Los amonitas y moabitas, si quiere después vaya a Deuteronomio 23, ahí está, del 3 al 4, ¿por qué? Y la historia de que estos dos grupos lo que hicieron y trataron de hacer con el pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí se vuelve a leer en los tiempos de Nehemías, el libro, donde señala que los amonitas y moabitas, fíjese bien, no debían entrar, ¿cuándo? Jamás. Ellos ya habían recibido el juicio de Dios. Ya se había decretado un juicio de Dios para ellos y no iban a entrar jamás. Mire, hermano, a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué está sucediendo con esto, con aquello? Dios es soberano y Dios es el que dice las cosas. Y nosotros, como dicen Romanos, hermano, no es del que quiere ni del que va corriendo a hacer las cosas, sino es Dios que tiene misericordia. Hay que buscar la misericordia de Dios, porque nosotros no nos merecemos nada. Nosotros estábamos cargados de delitos, de pecados. Hicimos sufrir a nuestro Señor ahí en la cruz. Es algo que hemos estado comentando últimamente. Yo, estando en mis delitos y pecados, fui el que crucifiqué al Hijo de Dios. Y comentábamos qué le parecería a alguna persona que alguien llegara, maltratara a su hijo de tal manera, torturándolo hasta que lo matara. Y que luego viniera y te dijera, está bien, mira, ¿sabes qué? Yo te perdono y yo te acepto. Eso es una aberración, hermanitos. Y tratándose de Dios, una blasfemia. No, tú no puedes aceptar a Cristo. Tú no puedes decirle al Padre, está bien, ven a mi vida y ya, sáname, sálvame. No. ¿Sabes qué, hermanito? Tú tienes que saber bien que tú estabas destinado al fuego eterno por lo que le hiciste al Hijo de Dios. Pero Dios, en su misericordia, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, te dio salvación. No al revés. Y aquí, este es un ejemplo. Ni amonitas ni moabitas. Nadie de ellos va a entrar al pueblo de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Fíjese bien, hay mucha gente que se le hace fácil, y se le ha hecho fácil agarrar y hablar mal de las personas que le están dando el evangelio, que le dieron esa posibilidad de parte de Dios para que llegaran a nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que cada vez que alguien está hablando mal de ellos, maldecir, maldición viene de eso, maldecir, o sea, de hablar mal. Y sabes que cada vez que hablan mal de alguien que les está compartiendo la vida eterna, Dios esa maldición la convierte en bendición, ¿sí? Porque la palabra nos dice que cada vez que alguien hable mal de nosotros mintiendo, nosotros tenemos que orar por ellos. Y la maldición se convierte, la maldición de la gente, la maldición del mundo, lo que habla mal el mundo, Dios habla bien de nosotros. ¿Quién te interesa que hable bien de ti? Entonces la maldición se convierte en bendición, ¿sí? Y todo el mal que te deseaban aquellas personas, ¿sabes qué? Dios lo va a convertir en bien.
No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos. Luego, por ejemplo, en los trabajos, así sucede. De repente te quieren hacer un mal. Y cuando te das cuenta estás mejor. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y Dios convierte la maldición en bendición. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, fíjate bien, no habían entendido que esa era la ley porque no la habían escuchado, pero cuando la escucharon la entendieron. ¿Y qué sucedió? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas por los que el mundo pasó por ese diluvio? Porque había matrimonios, ¿sí? Había uniones entre creyentes y no creyentes. Hermano, esto es algo que Dios repudia. Un cristiano no puede casarse con un no cristiano, hombre o mujer, obviamente, ¿sí? No, ¿por qué? Porque yugo desigual, ¿qué sucede, hermanitos? No, los cristianos tienen que buscar cristianos. Y para esto, hermanito, ¿sí?, está precisamente la predicación del Evangelio. Porque si no, no van a tener bendición de Dios. Y sus hijos no van a estar bajo la bendición de Dios. Nos engañamos. Yo he visto a muchas personas que ven a los niños y dicen, ay, esta es una bendición de Dios. Espérame, ¿cómo está el niño? O sea, el niño no digo que sea maldito, cosas así, no, sino, o sea, ¿cómo nació el niño? El niño, en muchas ocasiones, la muchacha se va con el muchacho, tienen por allá al niño, y ya de ahí está la muchacha ahí sola, y un montón de cosas. ¿Y qué dice la gente? Se conduele. Y Dios, hermanito, tiene misericordia, pero su ley es su ley. ¿Y aquí qué hicieron? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y fíjate bien, algunos de ellos eran hijos de los que sí estaban en Israel. Y esos hijos que se mezclaron con extranjeros, ¿qué hicieron? Los separaron. La ley de Dios está por encima de nuestros sentimientos. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjese bien, el sacerdote Eliasib era el sumo sacerdote de aquel entonces. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandando a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Fíjese bien, ese lugar no era cualquier lugar. Ese lugar era una, pongámoslo así, una gran habitación donde guardaba, ¿qué cosa? Lo dedicado a Dios. Lo que las personas traían, ¿sí? Y era para la casa de Dios. ¿Y qué hizo este Eliasib? Lo que hizo este Eliasib es, para quedar bien con Tobías, ¿sabe qué? Menospreció el lugar de Dios y sacó todas las cosas que eran consagradas a Dios. ¿Dónde las puso? No lo dice. En algún lugar. ¿Por qué? Porque ahí le hizo su gran recámara a Tobías. Fíjate bien. ¿Qué pasa, hermanitos, cuando el Señor llega a tu vida, el Señor limpia tu vida y el Señor está contigo, su Espíritu Santo? Y después, cuando tú según te olvidas, cuando tú según ya no sabes, cuando tú ya no lees, cuando tú ya no oras, entonces empiezas a sacar todos los utensilios, todos los enseres, todos los muebles, lo estoy poniendo de manera figurada, que el Señor puso en tu corazón para que habitara el Espíritu de Dios, lo sacas, invitas a otra personalidad, como se quiera llamar, trabajo, hijo, mujer, hombre,
como lo quieras llamar, y ahí vive. Lo consagrado al Señor se lo estás dando, dice la palabra, a los perros. Fíjate bien. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Quién es? Nehemías, había salido y regresó, para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjate bien lo que había hecho, ¿sí? Eliasib había menospreciado la presencia de Dios. Así, hermanitos, así nos pasa cuando nosotros empezamos a darle mayor prioridad a cualquier otra cosa. Oye, hermano, ¿y si has orado? Pues sí, yo sí sigo orando a la hora de los alimentos. Le pido a Dios que los bendiga. Amén, gracias. Y esa es tu oración. ¿Sabes qué? Estás dejando que ese lugar santo llegue alguien más. Hermanito, ¿y si has estado leyendo la Biblia? Sí, mira, cuando ya me aburro de jugar con el teléfono, los jueguitos esos, pues sí, leo ahí 1 o 2 versículos y pues está bien, Dios está contento conmigo. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver eso con lectura bíblica. Hermano, no dejemos como Eliasib, que saquemos lo que el Señor ha puesto ya en nosotros para invitar a alguien más del mundo a que habite ahí donde debe de ser un lugar santo. Dice, y me dolió en gran manera. Y fíjate lo que hizo, hermano, ¿sí? Para que recuerdes más o menos a nuestro Señor Jesucristo cuando entró al templo con los cambistas, ahí al atrio del templo. Dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hermanito, Nehemías no le pidió por favor. Nehemías no le dijo, mira, te doy 15 días para que te vayas. Nehemías no le dijo, mira, esto es un proceso. Vamos a empezar ahorita y ya dentro de 2 años ya vas a estar afuera. No, hermano. Igual el pecado que pueda habitar en ti, lo que está estorbando dentro de tu corazón, no es un proceso. Es una decisión. Y tú decides ahorita, lo voy a arrojar fuera, o tú decides ahorita, voy a seguir permitiéndolo y voy a pensar que me estoy burlando de Dios. Ahorita. Es una decisión. Tú decides a quién amas. Si a Dios, al dinero, a la lascivia, a la droga, al alcohol, ¿a quién vas a amar? Pero eso es una decisión. Tú lo decides. Nehemías, hermano, decidió amar a Dios. ¿Y sabe qué pasó con Tobías? De un momento a otro se vio en la calle, sin nada. ¿Por qué? Porque no era su lugar ahí. Y Tobías lo sabía, que estaba usurpando un lugar santo. Y ese pecado que mora en ti, sabe que no es su lugar ahí. Porque tú eres el templo de Dios. Y sabe que debe de estar en la calle, fuera, en lugares desérticos. Y que tú debes de tener al Espíritu de Dios. Porque si no tienes al Espíritu de Dios, va a regresar y con 7 peores. Hermano, a Nehemías le dolió, dice, en gran manera. ¿Por qué le dolió? Hermanito, porque estaban usurpando el lugar de Dios. Que a ti y a mí nos duela también eso, hermano. Cuando alguien quiere usurpar el lugar de Dios y sacarlo de inmediato, echarlo fuera con todas sus porquerías que trae, que el mundo llama a grandes cosas. A lo mejor te prometió muchas cosas. ¿Sabe qué? Cuando una persona anda bien alcoholizada o anda bien drogada, anda contenta. Piensa que tiene al mundo en sus manos. Pero ¿qué tal después?
¿Sí? Hermano, que no te prometan cosas que no son así. Dice, y dije que limpiasen las cámaras. Fíjate bien, hermano, antes de regresar todo lo que es santo, tiene que haber limpieza. ¿Sí? Y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjate bien, hermanito. No es nada más saco todo y ahora meto todo. No, hermano. Hay que limpiar, hay que restaurar, hay que hacer todo bien. ¿Sabes qué? A lo mejor en esos pecados, ¿sí?, en los cuales tú permitiste que se hicieran en tu vida, tienes que restaurar con mucha gente. A lo mejor tienes que irle no solamente a pedir perdón, hermano, sino el daño que le hiciste, tratar de restaurarlo, sea moral, sea físico, sea material, lo que sea. Hay que limpiar, hay que restaurar. Y después, entonces sí, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que había al servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué había pasado con ellos, hermanos? ¿Sí recuerdan que los levitas no debían de tener heredad, no debían de tener cosas aquí materiales, no debían de tener terrenos, no debían de tener absolutamente nada? ¿Por qué? Porque su heredad es Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando no les dan absolutamente nada y es un padre de familia? ¿Qué hace? Tiene que buscar el alimento, tiene que buscar el sustento para sus hijos, para su esposa. Y si el pueblo de Dios se ha vuelto tan ciego, tan egoísta y tan pecador, que ni siquiera se acuerda que les está sirviendo para vida eterna, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a buscar el sustento. Y ya no estaban ahí. Entonces, ¿quién estaba en la casa de Dios? Estaba Tobías. Alguien que ni siquiera del pueblo era. Fíjate bien, ¿qué está sucediendo en tu corazón? Y cuando en la congregación te dicen, hermano, mira, es que vamos a hacer esta campaña, o vamos a hacer alguna cosa, alguna actividad. Ah, sí, a ver, pues yo creo que con 100 pesos, como somos muchos, va a alcanzar. Ahí están mis 100 pesos. Y ya. Es que hay que ir allá y todo. No, yo ya di mis 100 pesos, ¿eh? O ¿sabes qué? Me piden 50 pesos. No, 50 pesos es mucho, no, ten 20. Hermano, esto estaba sucediendo en tiempos cuando Nehemías restaura y hace estas reformas. Hoy en día parecería que estamos peor, porque la gente lo que busca es, como dijera un predicador diabólico, busca lo suyo, solamente lo suyo. Sí, yo voy a dar, pero ¿qué voy a recibir? Sí, yo ayudo, pero ¿y para mí qué hay? Hermano, el cristiano no da, el cristiano se da. Es que tenemos que hacer esto. Ah, sí, pero nada más eso, hermano, porque yo no sé, hay otras cosas, ¿no? Hermanito, si tú eres cristiano, lo más importante para ti es la obra de Dios. Si tú eres mundano, lo más importante para ti es la obra del mundo. Sencillo. Fíjate bien qué haces, cuáles son tus hechos, y sobre de eso te vas a dar cuenta si eres cristiano o eres mundano. Hemos conocido a personas que se dicen super cristianos, que hasta nacieron en cuna cristiana, pero para ellos es más importante una fiesta de cumpleaños de su hijo o de su nieto que
las fiestas solemnes del Señor. Llegamos a las fiestas solemnes del Señor y, hermano, es que Dios no me ha bendecido. Digo, en todo este año no te ha bendecido. No, es que estas últimas 2 semanas he estado mal. Entonces no guardaste nada, como dice el Señor. Pero llega el cumpleaños de su hijo, de su nieto, y hermanito, hasta van a empeñar cosas y van con el no sé quién que les preste y hacen un fiestón, no, hasta con orquesta. Dime si es hijo de Dios o si es hijo del mundo. Es sencillo. Fíjate qué es lo que tienes o le das más importancia. Y sobre eso vamos a saber quiénes somos. Y si resulta que eres hijo del mundo, ¿sabes qué tienes que hacer? Arrepentirte. Y entonces empezar, hermanito, a hacer esas obras que el Señor ya nos había dicho desde antes de que naciéramos. Bien, seguimos, hermanito. Verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Hermano, en muchas ocasiones, sí, suceden 2 cosas. Uno, cuando hablamos de abandonada es porque el Espíritu de Dios no está ahí, aunque tengan muchas riquezas. Y segundo, es cuando no se tiene ese fervor, esa pasión, porque la casa de Dios esté como debe de estar, lo primordial. Y de repente nos vamos hasta atrás, hermanitos. Y como que no nos interesara, como que, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos bajo un árbol, pues qué bueno, ¿no? Aquí ya Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Pero, hermanitos, ¿qué importancia le estamos dando a la obra de Dios? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Fíjate bien, está la restauración, está ya nuevamente lo que debe de ser, y entonces es algo, digámoslo entre comillas, normal que el pueblo responda. Hoy, hermanito, hoy nos ha tocado, se restaura todo, se reforma todo, se pone como debe de ser, y mucho del pueblo no responde. Sus corazones están cada vez más entenebrecidos y endurecidos. Y dice la palabra que en estos tiempos muchos se van a alejar. ¿Por qué? Por ver la dureza, ¿sí? Porque la maldad se ha incrementado tanto que hasta vamos a decir, pues esto ya no se puede, ¿sí? Dice, verso 13, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Fíjese bien, hombres fieles. No puedes decir, es que esta persona tiene dinero y entonces ya no va a caer en tentación. No, el que tenga dinero no significa que no caiga en tentación, hermanitos. A veces es peor que tengan dinero, porque les encanta el dinero a mucha gente. No, hombres fieles. ¿Fieles a quién, hermano? A Dios, ¿sí? O sea, no fieles a su trabajo, no fieles a sus ideas, no, fieles a Dios, hermanitos, ¿sí? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio. Fíjese el verso 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Hermano, para el pueblo de Dios nosotros tenemos que exhortar, ¿sí? Tenemos que hacer que vean que el día de reposo no debe de ser como cualquier otro día. Tenemos que guardarlo. Nosotros sabemos
que, bueno, hoy en día muchos somos empleados, y como empleados luego nos piden que estemos para nuestro tiempo el domingo trabajando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar mucho. ¿Para qué? Para que haya ese cambio de labor, ese cambio de trabajo, y podamos estar los domingos, ¿sí?, guardando este día. ¿Y qué dice? Pero fíjese bien, esto es para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios, lo que le dijo Nehemías. Vamos a seguir. También había en la ciudad tirios. ¿De dónde eran los tirios? De Tiro, hermanito, ¿sí? Y Tiro, ahí, ¿qué es? Es una zona que bíblicamente es figura, ¿sí?, de una zona diabólica, ¿sí?, satánica. Entonces fíjense bien lo que hacían. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Hermano, en muchas ocasiones aquí también comentan en el mundo, ¿sabes cuándo se va a acabar la droga? Cuando ya no haya drogadictos. Porque si no hay quien compre, pues ¿quién va a querer vender? ¿Sí? Se imagina, hermano, que de repente todos o la gran mayoría se convirtiera en cristianos. ¿Qué iba a pasar con los negocios de licor? Con los negocios de cerveza, con los negocios de droga, con todas esas cosas. Pues ya no iba a haber venta. Pues ya para qué se meten en eso. ¿Por qué les comento esto? Dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. O sea, el que compra, ¿sí? Dice: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Fíjense bien, se les olvida a mucha gente que cuando estás transgrediendo la ley de Dios, te va a venir el mal. Y después dicen: ¿por qué estaré mal? ¿No será que Dios ya se haya ido de aquí? Pues sí, estás mal. ¿Para qué? Para que vuelvas al camino, ¿sí? Y dice: y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo. Fíjate bien, en aquel entonces el Shabbat era lo que hoy conocemos viernes en la tarde. El viernes en la tarde empezaba y acababa hasta el sábado en la tarde. Entonces, cuando iba oscureciendo, o sea, cuando apenas iba metiendo el sol del viernes, esto fue lo que hizo Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Qué sucede, hermanitos? Lo que hace Nehemías es: no va a haber compradores. Se acabaron los compradores. Dice: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Fíjate bien, eran insistentes. ¿Qué va a suceder, hermanitos, cuando tú vas a sacar al pecado de tu vida? ¿Qué sucede? ¿Sí? Lo que va a suceder, ahí te va a estar tocando la puerta, ¿sí? Ahí va a estar. Hermano, hoy en la congregación ha habido varios cambios. Las personas quieren ya seguir al Señor de veras. Y escuche, ahí está tocando insistentemente, ahí está fuera de las puertas, ahí está. Y ahí va a permanecer 1 y 2 veces. ¿Y qué va a suceder después? ¿Sí? Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. O sea, voy a sacar a los militares y los voy a dar
¿sí? O sea, destruirles todas sus cosas. Hermanito, no te desesperes. El pecado va a estar ahí a la puerta, pero tú te vas a enseñorear de él. Así dijeron desde tiempos remotos. Y ahí está, hermano. No te desesperes, al contrario, una actitud de cristiano firme. ¿Y sabes qué? Te voy a sacar. Y te voy a sacar. Y no va a haber posibilidades de que vuelvas a entrar. Y ahí, como vas a estar ahí afuera, pues de ahí te voy a echar también. No permitas que el pecado esté en el atrio, hermano. No lo permitas. Dice, desde entonces no vinieron en día de reposo. Se acabó eso. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Aquí fíjense bien, hermanito. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hermanito, en aquel entonces se hizo una modificación en cuanto a lo que se había perdido. Y ahorita quiero hacer algo también, hermanitos, para lo que viene. Manuelito, ven por aquí. Hermanitos, hace mucho tiempo, yo le pedí a varias personas ya adultas, ¿sí?, que cuidaran la puerta, ¿sí? Porque la puerta, hermanitos, es un lugar muy importante. La puerta es el que esté ahí, es el que va a ver quién entra o quién sale. Después de varias ocasiones que dejé a varios ahí, ¿y sabe qué pasó con ellos? Se fueron hacia atrás. Regresaron a lo que no tenían que regresar. Hermanitos, con Manuelito, ¿sí?, ha estado ahí y ahorita están pasando por una situación un poquito difícil espiritualmente. Yo lo estoy viendo. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Sí? De acuerdo a las reformas de Nehemías, Manuelito, como va a estar ahí en la puerta, va a recibir un porcentaje del diezmo que ustedes están dando, con el compromiso de que va a estar fuera de todo pecado, va a ser un hijo obediente, hijo de Dios obediente, y va a estar temprano ahí en la puerta. Hermanitos, nadie trabaja de balde hacia Dios. Y aquí a esta tierna edad va a recibir esa lección y nunca se le va a olvidar. Enseña al niño de chico y aunque esté ya grande y viejo, no se va a apartar. Entonces, Manuelito, así lo vamos a hacer. Así es. Hermanito, esa es una de las cosas que vamos a empezar a hacer, ¿sí? Y vamos a estar aquí. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Fíjense hasta dónde habían caído estos judíos, estos israelitas. Porque, hermano, fíjate bien cómo hablas. En esto es figura de lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita fíjate, no que hables francés o que hables inglés, sino cómo estás hablando. Porque de repente hablamos como si no fuéramos cristianos. De repente hablamos con un montón de groserías, de repente hablamos con un montón de altanería, de repente hablamos con un montón de bajezas, pues, ¿sí? Y dice, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Sí se acuerda cuando le dijeron a Pedro, a Simón en ese momento, tú también eres de ellos? No, yo no soy. Sí, porque hasta tu forma de hablar te delata. ¿Por qué, hermanitos? ¿Porque hablaba arameo? No, porque hablaba correctamente. Porque inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que dice la palabra?
y empezó a maldecir. ¿Cómo te identificas, hermano? ¿Sí? Por tu lenguaje, por tu forma de hablar, por tu forma de ser. Estos ya habían caído en pecado. Y ahorita vamos a ver algo muy importante que mucha gente se le había pasado, se habían olvidado de eso, ¿sí? Pero por tu forma de hablar te van a identificar también, ¿sí? Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, fíjate bien, hermanito, Nehemías es una persona que está restaurando, es una persona que Dios la está enviando para que su pueblo ande derechito. ¿Y qué hizo, hermano? Ay, mira, pues yo sé que, mira, eres de Alvarado y pues allá dicen muchas groserías, pero mira, ahí poco a poco, ya decía 50 groserías, ya dice 5, pues ya vamos mejorando. No. ¿Qué dice que les hizo? Riñó, se peleó con ellos, hermano. ¿Sí? Los maldijo. Fíjate bien, hermano. Estamos hablando de un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban maldiciendo a Dios. Eso no se puede permitir. Los hirió, o sea, los golpeó, hermanitos. ¿Sí? Para que entiendan. ¿Y qué más hizo? Les arrancó los cabellos. Hermano, los rapó. En aquel entonces, alguien que estuviera rapado era una vergüenza grandísima. Los hizo pasar por esa vergüenza, hermanos. ¿Y qué les dijo? No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Hermanito, ¿sí se acuerda quién es Salomón? Y mucha gente, ya lo hemos comentado, lo tiene como alguien que subió al cielo y está muy bien y todo, porque era el hombre, ha sido el hombre que ha tenido mayor sabiduría sobre la tierra. Y efectivamente, pero sí recuerda que esa sabiduría la pidió para gobernar al pueblo. Pero él, ¿qué pasó con él, hermanito? O sea, ¿qué hizo él? Él fue y trajo a muchísimas mujeres de fuera del pueblo de Dios que le fueron guiando, lo fueron torciendo para que estuviera en idolatría a sus dioses. Y eso, hermanito, es algo que no puede sucederle a un hijo de Dios. Y por los pecados que cometió, Salomón se fue al Seol. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Fíjate bien, hermano. ¿Cómo estaba Salomón? ¿En qué posición estaba Salomón? Salomón era amado de Dios. ¿Sí recuerda cuando le dijo, pídeme lo que quieres? ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría para guiar a su pueblo. Y le dijo, por cuanto pediste eso, también te doy riqueza, también te doy todo, porque era amado de Dios. Hermano, el hecho de que Dios te ame no significa que tú puedes transgredir su ley. No. Hay mucha gente aquí que compara la relación que Dios tiene con nosotros con una relación filial de padre a hijo. ¿Y qué es lo que nos dice a nuestra lógica mundana? Dice, a ver, ¿qué papá de aquí, si tú tienes a tu hijo, aunque se porte mal y todo, pues sigue siendo tu hijo, tú lo quieres y no sé qué tantas cosas? Hermano, ¿Dios no amaba a Salomón? ¿Y Salomón a dónde se fue? Al Seol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios. Y Dios es santo, hermano. Y nosotros vamos a ser santos porque Él es santo. Porque vamos a estar con Él. Porque si no somos santos, hermanitos, no podemos estar con Él. Significa que estamos con el mundo. Si tú estás con Dios, pues vas a hacer lo que Dios dice. Y si dices lo que Dios dice, pues entonces, si eso haces, ¿qué sucede? Que vas a hacer puras cosas santas. El mundo, ¿qué nos dice?
anda con lobos, ¿y qué? Aullar te enseñas. ¿Y qué te digo en este momento? Anda con Dios, anda con los santos y te vas a santificar. ¿Con quién prefieres andar? Es tu voluntad. ¿Sí? Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. En ese sentido, hermano, no nada más se está refiriendo a una mujer así, literal, de carne y hueso. Cuando la palabra nos habla de mujer, se está refiriendo a una doctrina, se está refiriendo a una iglesia. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? ¿Vamos a permitir enseñanzas de una falsa iglesia? El apóstol Juan nos dice que si nosotros sabemos que hay una iglesia, hay un grupo religioso que no es de Dios, obviamente, y permitimos que entre, nada más con decirles bienvenido, ya estamos pecando. Y hemos estado viendo, hermanitos, sobre todo los viernes, ya varios grupos religiosos que se dicen cristianos, pero no lo son. Nada más por nombrar ahorita uno solo, el grupo del guatemalteco Cash Luna. Ese grupo, hermanito, y todo lo que está alrededor de él es diabólico totalmente. Y esto ya hemos visto muchos videos, hemos visto mucha enseñanza de que todo eso, todo lo que él está manejando, pues viene de Satanás. Y todos esos supuestos milagros y todas esas cosas no vienen de Dios. Entonces, si yo prendo la televisión, tienen ahí un canal ellos, y me pongo a ver ese canal, a los predicadores que salen ahí, pues no tengo otra cosa que hacer, ahí voy a verlos para ver qué dicen, porque a lo mejor dicen unas cosas bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pecando. Porque es como si les dijera, bienvenidos a mi casa. ¿Quieres algo seguro? ¿Quieres entender la palabra? ¿Quieres saber la sana doctrina? ¿Sabes qué, hermano? Aquí está, en tus manos. Ahí está la palabra y el Espíritu de Dios está aquí. Es que yo no tengo sabiduría para entender la palabra. ¿Sientes falta de sabiduría? Pídesela a Dios, que te la da abundantemente y sin reprocharte nada. ¿Sí? Entonces, hermanitos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No escuchar para nada doctrinas, ¿sí?, que son falsas. Para nada. Ya identifiqué algo que es falso, ¿sabes qué? Para nada. Si una cosa es falsa, ¿qué sucede con todo lo demás? Como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? No va a haber cachitos bien y cachitos mal. Es todo. Seguimos. Verso 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Fíjate bien, hermano. ¿Hijo de quién era? De un principal, ¿sí? De un importante. Y sin embargo, ¿qué hizo Nehemías? Lo alejó. ¿Por qué? Porque primero es la ley de Dios, ¿sí? Y después todo lo demás. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en sus servicios, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué fue lo que hizo? Puso todo en orden, hermanos. Y lo primerito que hace es sacar toda enseñanza, ¿sí?, extraña. Y deja la doctrina
pura la sana doctrina. Hermanitos, a lo mejor hay algo por ahí que está inquietando su corazón. A lo mejor hay algo por ahí que aún hace que estorbe esa relación con Dios. Es necesario, hermanos, sacar todo eso. Es necesario que ya no haya absolutamente nada que pueda estorbar nuestra relación con Dios. Necesitamos caminar como Dios quiere. ¿Sabe para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Y hoy aún la gloria de Dios no se ha manifestado como Dios la quiere manifestar aquí en esta zona. Hoy también el Señor, gracias a esa gran misericordia, nos dijo algo. Hay todavía problemas en el corazón de algunos de nosotros. Es necesario, hermanito, sacar todo eso. Es necesario que ya no exista nada por lo cual nos impida estar en la presencia del Espíritu de Dios. Hermanito, le voy a pedir que cierre sus ojos un momento.